Es momento de recibir otra porción de la palabra, ¿no? Ya fue recibida a través de la cinta, predicada por nuestro profeta. Y ahora el Señor ha decidido usar un gran vaso. Ese es nuestro hermano Rubén Bernabé. Y vamos a recibirle con este hermoso canto, En la Cruz. Amén, hermano. Ahí le pido dar ese canto y así vamos a dar paso a nuestro hermano Rubén Bernabé. En la cruz, lo primero vi la luz y la mancha en mi alma yo la vi. Fue allí por fe, lo vi a Jesús y siempre me vi con ese sobre una luz y buen Señor, cosa que por este pobre pecador a quien nace salvo. En la cruz, lo primero vi la luz y la mancha de mi alma yo la vi. Fue allí por fe, lo vi a Jesús y siempre me vi con ese venció la muerte por él y al cielo se sacó. Confiar en él es mi placer, morir no temo yo. En la cruz, lo primero vi la luz y la mancha en mi alma yo la vi. Fue allí por fe, lo vi a Jesús y siempre me vi. Buenos días, hermanos. Dios les bendiga a cada uno de ustedes. Vamos a hacer una oración para iniciar este servicio. Amado Padre Celestial, en esta mañana, Señor, me pongo a su disposición, Señor. Yo le pido, Padre, que circuncise mis labios, que no hable cosa errada, Señor, ni cosa mala, Señor. Quite de mí todo orgullo, Señor. Padre, ponga un espíritu de humildad, Señor, y que me llene de su Santo Espíritu, Padre, me dé una llenura grande, igual que mis hermanos. Señor, usted ponga un corazón, Señor, dispuesto a escucharle, Señor, por medio de este pecador, Señor. Y Padre, le doy gracias por todo, le doy gracias por la vida de mi pastor, mi hermano Manuelito, que pone la confianza en mí, Señor. Gracias por todo, Señor. Y Padre, que usted se pasee en toda la audiencia y en cada corazón que se encuentre en ese lugar. Gracias, Padre, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Estaremos abriendo nuestra Biblia, hermano, antes de sentarse, en Génesis 3, del 1 al 5. Dice: pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: aunque Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Y la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios:
no comeréis de él, ni le tocaréis, para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Puedes sentarse, hermano, gracias. En esta mañana el Señor me puso en mi corazón, ¿verdad?, este mensajito que se llama la crueldad del pecado. Y todos sabemos, por el hermano Brana, que el pecado primero que existió fue en el huerto del Edén, ¿verdad?, cuando la serpiente, que era una bestia astuta y que además hablaba y que además a lo mejor era muy bien parecido, Satanás la usó para tener una relación con Eva y fue una seducción. Y después llegó Adán y le mostró lo que la serpiente le había enseñado, y de ahí nació Caín y Abel. Dice la palabra, no como Caín, que era hijo del maligno, que mató a su hermano. Bueno, ese fue el primer pecado y trajo desgracia a la familia de Dios, porque era directamente su familia. Dice el hermano Branham que Dios bajaba a diario a platicar con ellos y que los amaba porque pues eran su familia, era su creación, ¿verdad? Entonces Satanás, viendo eso, pues engañó a Eva y vino esa seducción y de ahí quedó embarazada, ¿verdad? Entonces vemos cómo ese pecado trajo muchas consecuencias para la humanidad, ¿verdad? Pero también para ellos, porque cuando Dios vino y vio lo que habían hecho, le dijo a Eva: por lo que has hecho y no me escuchaste a mí y escuchaste a la serpiente, por tanto, tú darás vida a este mundo y yo aumentaré tus dolores de parto. Porque tú escuchaste porque tú escuchaste a la serpiente en lugar de mí, tú traerás vida, tomarás vida en el mundo, tú tendrás que traer vida hacia el mundo y yo multiplicaré tus dolores y tu deseo será tu esposo. Y posteriormente Adán le dijo que porque escuchaste a tu esposa en lugar de mí, entonces yo te saqué del polvo y al polvo regresarás y con el fruto de tu trabajo comerás, ¿verdad? O sea, él tenía que trabajar para comer, como hasta la fecha. Y a la serpiente le dijo: por cuanto hiciste, se te harán cortadas tus piernas, y porque sabemos que era un reptil que parecía hombre pero no tenía alma, ¿verdad? Y entonces él le dijo que serán quitadas tus piernas y andarás sobre tu vientre todos los días de tu vida y polvo comerás. O sea, vemos que en ese pecado y en esa familia cayó la desgracia, ¿no?, por haber desobedecido a Dios. Ahora, dice el hermano Branham, dice: yo puedo ver a Eva y Adán abrazados después de que Eva le dijo, Adán le dijo, Eva le dijo a Adán: mira lo que me enseñó la serpiente. Y entonces, cuando vino Dios, los reprendió, y ellos, dice el hermano Branham, que ellos estaban abrazados llorando, estaban cubiertos con pieles sangrantes, ¿verdad? Porque ellos no sabían cuándo era estar desnudo y cuándo no. Entonces dice que los puedo ver llorando, dice, abrazados, ¿verdad?, llorando su desgracia, ¿verdad? Y entonces ese pecado trajo la destrucción para la familia de Dios. Y entonces, como la palabra pecado
La palabra pecado aparece 415 veces, 308 veces en el Antiguo Testamento y 107 veces en el Nuevo Testamento. O sea, la palabra pecado aparece más que amor, bendición y salvación. La palabra pecado está más en la Biblia que cualquier otra palabra. ¿Por qué? Porque a Dios nos quería concientizar de lo que es el pecado, ¿no? ¿Y qué significa pecar? El pecado es una transgresión de la ley divina, es desobedecer la ley moral de Dios, ¿verdad? Está en 1 de Juan 3:14, si quieren lo vamos a leer para que lo vean. 1 de Juan 3:14. Es 3:4. Primera de Juan 3:4 dice: todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Entonces vemos cómo es la ley de Dios infringir con el pecado la ley, ¿verdad? Es una conducta contraria a los estándares de comportamiento prescritos por Dios. Y crueldad se define como la respuesta emocional de obtener placer en el sufrimiento de otros o la acción que innecesariamente causa tal sufrimiento o dolor. Es considerada como un signo de desajuste psicológico o mental. Crueldad significa que se complace en hacer sufrir a los demás. Esto significa la crueldad del pecado en este mensaje. Y bueno, la Iglesia Católica desde mucho tiempo atrás ha aplicado las indulgencias. Y el significado de indulgencia dice que es tolerante, que perdona con facilidad, que disculpa a la ligera, dice el diccionario. Indulgencias, pago del pecado sin culpa y sin pena. Y años atrás vemos cómo el pecado en la Iglesia Católica, si tú dabas una ofrenda, una limosna generosa, se te perdonaba, ¿verdad? Sí, es cierto. Pero sabemos que el pecado trae unas consecuencias graves. El pecado, hay muchísimos pecados de diferentes acciones, índoles, pero hay un pecado que es cruel y es el más difícil de dejar. Y entonces dice, vamos a estar leyendo Isaías 53, Isaías 53 del 1 al 5, y dice: ¿quién ha creído nuestro anuncio y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Subirá cual renuevo delante de él y como maíz de tierra seca. No hay parecer en él ni hermosura. Le veremos más sin atractivo para que le deseemos, despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro. Fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente él llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros lo tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Y dice el hermano Branham que si él le volvieran a pedir, dice: si yo pudiera nombrar el texto de la Escritura de la noche, o sea, como más importante, es el 6, dice: todos nosotros nos descarriamos como ovejas, y el Señor cada quien se apartó por su camino, y el Señor fue puesto sobre él la iniquidad de todos nosotros, o sea, el pecado de todos nosotros, ¿verdad? Y
el hermano Brandon dice, yo pienso de eso, cuando yo pienso de eso, mi corazón sale, se voltea una y otra vez. Cuando pienso que yo, un pobre e indigno e impío pecador, muriendo sin Dios, sin Cristo en el mundo, sin esperanza, y en el tiempo apropiado, Cristo murió en mi lugar. El hermoso, y se convirtió en despreciado y rechazado para que yo pudiera ser aceptado en su vista. En mi lugar, yo no puedo llegar a eso. Yo no puedo imaginarme cómo Él podía hacer eso por mí. ¿Quién era yo? Entonces usted dice, Él lo hizo por usted, para usted. Si el Espíritu Santo vino, me casó, me tomó un día y dijo, Él lo hizo por ti, y yo lo creí. Sí, Señor. Yo lo acepté y encontré que así era. No importa lo que la gente diga, que fue, ellos son fanáticos o lo que fueran. Yo creí en Dios y Él hizo justamente lo que Él dijo. O sea, el hermano Branham nos dice cómo Él, andando sin Cristo, sin Dios, perdido, puede Dios haber dado su vida por Él, ¿verdad? Y justamente es lo que vemos, ¿verdad? Cómo el pecado en ese entonces, en el huerto del Edén, tuvo que traer muchas cosas en lo actual, ¿verdad? Y el pecado siempre aumenta en variedad y cantidad. Siempre. El pecado es cruel porque el pecado, usted puede pecar y tener unos segundos de placer, ¿verdad? Porque el pecado siempre viene relacionado con los placeres pecaminosos de la carne. Entonces el pecado le puede a usted dar unos segundos de placer, pero muchos años de dolor y de destrucción, ¿verdad? Dice, el pecado es cruel. Unos segundos de placer pueden causar mucho dolor y sufrimiento, ¿no? Y el pecado también, los pecados aumentan en tipo y en cantidad, también en gravedad. La persona se va degradando cada día, va a cometer actos más escandalosos y vergonzosos que lo escandalizan. La persona se degrada, ¿verdad? Porque el pecado degrada. Y el pecado puede traerte, el pecado pues es una locura, ¿no? Porque el pecado te trae daños a tu cuerpo, daños a tu mente, daños a tu vida. Y muchas veces se cambia la paz, la tranquilidad y la felicidad por un simple deseo pecaminoso de la carne. Y en el mensaje de Dios de esta edad perversa, el hermano Branham nos muestra cómo esta edad perversa es el sexo. Y nos muestra en ese mensaje de esta edad perversa cómo Satanás no quería ser el Dios de cualquier edad, sino que Dios de esta edad es en el que estamos llegando a su fin. O sea, Satanás quería ser el Dios de esta edad perversa. Y es justamente lo que está pasando. Entonces, el pecado que generalmente tiene más fuerza en nosotros, el que es más difícil y muchas veces sentimos que no podemos hacer frente a él, es el pecado que es el más cruel.
Cuando aquel pecado que aunque estemos en Dios es difícil de dejarle o decirle no, es el pecado que a la mayoría les cuesta dejar, es el pecado sexual, es el más cruel. Dice, dentro del pecado sexual tenemos una gran variedad y la Biblia menciona los siguientes. Vamos a estar leyendo Gálatas 5, 16, 17. Por favor. Gálatas 5, 16, 17. Amén. ¿Lo puede leer, por favor? Puedes leerlo, por favor. Gálatas 5:16. Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu, y el Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí, para que no hagáis lo que queréis. Amén. Y vemos cómo en Gálatas 5, espérenme, es que ya me perdí. ¿Puede leer más abajo, por favor? Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley, y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Y como usted puede ver, en esa escritura dice la fornicación, el adulterio, la inmundicia y la lascivia y orgías. Y comienza con todo lo sexual. Y después ya vienen las borracheras y todo lo demás. Dice la fornicación. El término griego para fornicación es pornimea, es muy amplio y abarca todo tipo de relaciones sexuales ilícitas y además el uso indebido de los órganos sexuales. Es por eso que Dios puso primero, la fornicación, el adulterio, la inmundicia, la lascivia, las orgías, siendo todas estas deseos y actividades sexuales. ¿Por qué? ¿Por qué habla el Señor de todo lo sexual sucio? Pues porque Él sabía que ese es el pecado más grave, más cruel y más difícil de dejar, ¿verdad? Luego dice, en Gálatas dice, andad en el Espíritu y no satisfagan los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisieres. ¿Verdad? O sea, el consejo que nos da claramente Dios dice, escoge lo espiritual y déjate guiar por el Espíritu Santo y no satisfagas los deseos de la carne. O sea, la lucha es latente y el conflicto entre nosotros, entre el bien y el mal, está ahí. Y de repente aparecen los malos pensamientos, los malos deseos del pasado, las tentaciones, ya cuando estamos en la palabra. Y muchas veces se llega a caer en eso si uno se aleja de Dios, ¿verdad? Vamos a leer 1 Corintios 6, 9.
ni los fornicarios, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones heredarán el reino de Dios. Amén. Amén. Efesios 5:5. ¿Pueden leerlo? Amén. Efesios 5:5. Porque sabéis esto, que ningún fornicario o inmundo o avaro, que es idolatría, tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. O sea, el Señor nos vuelve a hablar otra vez que los fornicarios, ¿verdad?, e inmundos heredarán el reino de Dios. Dentro de los pecados sexuales también vamos a mencionar la pornografía, el cibersexo, que abarca todo tipo de intercesión de carácter sexual mediante el Internet, o sea, todo lo que pasa en el Internet, ¿verdad? Y también está el sexting, que alude a las prácticas de enviar imágenes eróticas o mensajes de claro contenido sexual a través de los dispositivos electrónicos. El sexo telefónico, que consiste en mantener conversaciones inapropiadas sobre el sexo o enviar mensajes explícitos sexuales por teléfono. O sea, ya está. Porque mire, hermano, le voy a decir, amado hermano, este mensaje me lo puso Dios en mi sentir, porque yo estaba estudiando el Dios de esta edad perversa justamente el día de la marcha del orgullo gay, y ese día nos fuimos, mi esposa y yo nos fuimos a la Merced a comprar unas cosas, unos envases y así, nos fuimos en el metro, y verdaderamente para mí fue impresionante, espantoso, me dolió el corazón, quedé, pues, no sé cómo decirles, pero yo vi a unos señores como de unos 45, 50 años, con un jovencito, ¿verdad? Y ahora sí que apoyándolo en la decisión que el Satanás le puso en su cabeza de que él era homosexual. Ya lo iban acompañando. Y el metro estaba lleno, todas las estaciones, la mayoría estaban llenas, había gente de todo tipo, había varones bigotudos besándose en el metro, ¿verdad? Había unos homosexuales altotes con unas botas blancas hasta la rodilla, con estrellas como la bandera de Estados Unidos y unas vacas grandotas con una corona en la cabeza, ¿verdad?, con pelo pintado de color zanahoria, otros verde, o sea, no, de veras que nada más basta ver cómo el diablo verdaderamente está obrando en esta edad perversa, ¿verdad? Y fue porque yo veo verdaderamente cómo las insignias de LGBTI y más, saqué esa definición, dice, estas siglas son utilizadas para denominar de forma inclusiva a todos los individuos y a las comunidades que se identifican como lesbianas, gays, bisexuales o transgéneros y más, como aquellos que tienen duda acerca de su sexualidad o identidad de género. Pero dice LGBT y más. O sea que todavía va a haber más. Y es espantoso, hermano. Dice, el pecado sexual resulta muchas veces difícil de dejar porque tiene que ver con los placeres de la carne y la satisfacción de los deseos.
O sea, Dios nos perdona el pecado, pero las consecuencias del pecado ahí van a estar. Si una jovencita se va con su novio una noche y el novio era lo único que quería y se va para su pueblo y ya no quiere saber nada de ella, pues ella es perdonada, pero con las consecuencias de ese acto tiene que vivir. O sea, con ese bebé tiene que vivir si queda embarazada. Entonces vemos cómo realmente es cruel, porque aparte de todo lo que sufrió el Señor Jesucristo cuando fue crucificado y Él pagó por todos nuestros pecados, se llevó todas nuestras enfermedades, todas nuestras dolencias, cómo fue cruel el pecado, porque nosotros ahorita estamos aquí gracias a Él y tenemos una forma de ser perdonados por Él, o sea, su amor infinito hacia nosotros, ¿verdad? Y no lo valoramos. En Hebreos 13:4 vamos a leerlo. Si lo tiene, me puede ayudar. Hebreos 13:4. Honroso sea en todo el matrimonio y el hecho sin mancilla, pero a los fornicarios y a los adúlteros los juzgará Dios. Ya ve. Y el Levítico 18, si alguien tiene Levíticos 18, y después vamos a estar leyendo Génesis 1:31. Híjole, no tengo el versículo. Dice: condena el incesto al echarse con animales y otros pecados sexuales ahí mencionados. Bueno, dice: mientras lo encuentra, le voy a decir, en el mensaje, el Dios de esta edad perversa, dice el hermano Branham, dice: fíjese aquí, tú estás desnudo, dice la palabra, ¿verdad? Dice que estás desnudo. Permitan que eso penetre muy profundo. Sé que quizá ya tenga mucho desacuerdo sobre este pensamiento, pero ha llegado a un punto en el que un cristiano casi no puede salir de su casa y no ser traído a la presencia de esta edad perversa por mujeres insuficientemente vestidas. Mujeres, voy a decir esto y quiero que ustedes escuchen, y hombres y mujeres, podría ser que ustedes no estén de acuerdo con esto, pero me siento guiado a decirlo. ¿Sabían ustedes que cualquier mujer que se desviste de esa manera no está en su mente cabal? ¿Saben ustedes que ella es, sea lo que crea o no, o piense que no, que ella es una prostituta? Aunque la mujer pudiera pararse con su mano delante de Dios y jurar que ella nunca ha sido tocada por ningún otro hombre sino su marido, y esa pudiera ser la sincera verdad, pero no obstante ella tiene un espíritu de prostituta. Jesús dijo: cualquiera que mira a una mujer para codiciarla ya adulteró con ella, y la mujer pudiera ser enviada al infierno. O sea, todo concuerda, hermano. Bueno, tiene el Levítico, no lo encontró, se me pasó.
Dice, Levítico 18 condena el incesto al echarse con animales y otros pecados sexuales ahí mencionados. Vamos a responder la siguiente pregunta. ¿Alguien me podría decir por qué cuesta tanto trabajo dejar los pecados sexuales después de haber leído varias escrituras? Porque estamos dándole más importancia a los deseos pecaminosos de la carne y no a la ley de Dios, ¿verdad? O sea, porque esta lucha, cuando un cristiano está en la palabra, dice la palabra que de todas maneras vas a tener dice en Santiago 3, ahorita lo vamos a leer, 3:21, dice que aunque te bautices, de todas maneras vas a seguir teniendo los deseos pecaminosos de la carne. Le voy a decir cuál escritura es. Es Santiago. No, es 1 de Pedro 3:21. ¿Lo puede leer, por favor? El bautismo que corresponde a esto ahora nos salva, no quitando las inmundicias de la carne, sino como la aspiración de una buena conciencia hacia Dios, por la resurrección de Jesucristo. Amén. O sea, nosotros, aunque nos bauticemos y caminemos, vamos a seguir teniendo los deseos pecaminosos de la carne. Y vamos a ver Efesios 4, 22, 23 y 24. Y dice, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestidos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. O sea, la pasada manera de vivir, ¿verdad? Es el viejo hombre, pero ahora ya estamos en el nuevo hombre, ya hay un hombre nuevo que ya no peca, pero esta carne sigue teniendo el deseo, y lo que lo puede frenar es el Espíritu Santo en el cristiano. O sea, la lucha entre la carne y el Espíritu. El Espíritu de Dios es el que te va a dar la victoria. Por un largo tiempo, luego de haber creído, recibimos al Señor Jesucristo. Nacido de nuevo o convertido, seguimos siendo seducidos y atraídos por la antigua vida y por los pecados que antes cometíamos. O sea, vamos a seguir seducidos, ¿verdad? Aquí lo único es que si uno le da vida a ese deseo, y para no darle vida a ese deseo, tenemos que llenarnos de la palabra, día con día, día con día. Porque aún ya estando en la palabra y haber conocido a Dios, los malos deseos no desaparecen. Pero si dejamos que nos gobiernen, pero no dejamos que nos gobiernen porque ahora el Señor Jesucristo está con nosotros, o sea, su Espíritu, ¿verdad? Porque ahora había un viejo hombre, lo dice la palabra, pero ahora hay un nuevo hombre también. Entonces, ese nuevo hombre debe de ser renovado en todos sus pensamientos, sus sentimientos y emociones, ¿verdad? Bueno, vamos a leer Génesis 1:31.
¿Puedes leerlo, por favor? Y vio Dios todo lo que había hecho, y he aquí que era bueno en gran manera, y fue la tarde y la mañana del sexto día. Amén. Ahora vamos a leer ahí mismo, pero en el 2, 18 al 24. Y dijo Jehová Dios, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. Jehová Dios formó pues de la tierra toda bestia del campo y toda ave de los cielos, y las trajo a Adán para que viese cómo las había de llamar. Y todo lo que Adán llamó a los animales vivientes, ese es su nombre. Y puso Adán nombre a toda bestia y ave de los cielos y a todo ganado del campo, mas para Adán no se halló ayuda idónea para él. Génesis 2:24 y Mateo 19:6. Por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. Dice también que la sexualidad tiene, la Biblia nos enseña que es la sexualidad que está en santidad y con la que se debe de ser entregada, ¿verdad? Por eso muchas veces conocemos lo que Dios dice en su palabra, ¿verdad? Dios creó marido y mujer, lo dice, y lo llamó una sola carne. Y luego definió cualquier actividad sexual fuera de la relación marido-esposa como una violación a ese don. O sea que aquí entran todos los pecados sexuales ya mencionados, ¿verdad? Cuando usamos la sexualidad como entretenimiento o para satisfacer la lujuria, rebajamos la belleza de este poderoso don que Dios nos dio y desafiamos a aquel que lo diseñó. Desafiamos al dador de la sexualidad, ¿verdad? Y por eso el sexo es mortal, hermano. Para el alma destruye la familia. Por ejemplo, aquí habla de la infidelidad, ¿no? Una infidelidad puede destruir un matrimonio. Y es el pecado más difícil de perdonar para el ser humano. Para Dios no, pero para el ser humano sí, ¿no? El ser humano tiene que estar lleno de Dios, porque esa herida en el orgullo lastimado, puede hacer que, por decirlo, si un matrimonio ella o él es infiel, el mismo dolor que causa, no importa lo que le suceda a los hijos, si en ese matrimonio no hay hijos, ¿verdad? Y hasta a veces los agarran de escudo y les envenenan el alma, y ella le habla mal de su padre y el padre le habla mal de ella, y ellos están siendo envenenados, ¿verdad? Por algo que no se puede perdonar. Y yo lo he visto cuando he trabajado con gente, ¿verdad?, en Alcohólicos Anónimos, que no se puede perdonar. Eso es muy difícil de perdonar, al menos que Dios te limpie, te sane esa herida, te libere de ese demonio que te atormenta y muchas otras cosas. Por eso la infidelidad es difícil que muchos puedan perdonarla y volver a vivir como anteriormente. ¿Por qué? Porque solamente Dios puede hacer eso. Dios solamente puede obrar y sanar el interior de cada persona. De lo contrario no se puede. Y Dios diseñó el cuerpo de la mujer de manera diferente para unirse en un acto de intimidad física y que los una de por vida y les permita procrearse. Lo dice en Marcos 10:8, si alguien lo quiere leer. Marcos 10:8. El sexo es un regalo de Dios para hombres y mujeres que hacen su relación, que hace que esta relación sea única dentro de todas las demás relaciones. Porque todas las demás relaciones no son únicas ni aprobadas por Dios. Solamente la que en el matrimonio, ¿verdad?, y bajo su pacto
que se abre la boca y dice que yo seré fiel y estaré contigo en la adversidad y en lo próspero, ¿verdad? Entonces, esa es la única relación reconocida por Dios y ahí sí hay bendición. Una relación fuera del matrimonio hay maldición. ¿La tiene? ¿Puede leerlo? ¿No lo encontró? Marcos 10:8. Y los dos serán una sola carne. Así que no son ya más dos, sino uno. Amén, hermano. Y también cuando nos negamos a conocer los límites que Dios permitidos, cuando nos negamos a conocer los límites de Dios, permitimos que la lujuria termine nuestras decisiones, y la lujuria nunca conduce a la dirección correcta, sino a la perdición del ser humano. Nuestra desobediencia sexual ha producido un mundo de pecado bajo el peso de la enfermedad, el aborto, la perversión, el abuso de menores, la adicción y la explotación sexual. Santiago 1:13 al 15, ¿puede leerlo, por favor? Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es traído y seducido. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz a la muerte. Y la paga del pecado, pues, es muerte, ¿verdad? Sabemos que la paga del pecado es muerte. Y puede ponerse de pie, por favor. Puede cerrar su vista, por favor. Voy a leer lo que dice el hermano Branham en este mensaje. Por favor, cierre su vista y escuche. Dice: oh Dios, cuando pienso de lo que sucedió allá, aún mis huesos tiemblan al pensarlo. Yo pienso de ver ese cordero cuando ellos lo cortaron. Si pusieran espinas sobre su cabeza y lo empujaron hacia abajo, los soldados romanos escupieron su rostro y dijeron: tú, rey, haz algo acerca de eso. Él era el profeta de profetas. Ellos pusieron un trapo alrededor de su rostro y lo golpearon en su cabeza con una vara, diciendo: ahora profetiza, dinos quién te pegó. Pero el profeta dijo: él no abrió su boca, él lo había dicho. Ataron sus manos hacia atrás de él y lo golpearon con un gran látigo. Y lo latiguearon hasta que sus preciosas costillas se mostraron en su espalda, la sangre corriendo hacia su costado, derramándose sobre la tierra. Yo lo oigo caminar ahora, y de sus sandalias oigo la sangre golpeando. Ese fue Emmanuel, ese era Dios, la sangre de Dios. Y yo los veo poner esa cruz sobre su espalda, y esa vieja ruda cruz ahí va con él cargándola sobre la espalda desnuda, y yendo por la calle la multitud gritando y riéndose y burlándose de él. Ahí va el profeta, ahí va el gran maestro,
ahí va ese sanador divino, pero Él es mi Señor. Oh Dios, yo quiero escalar con Él. Yo lo veo voltear su cabeza y las esculpidas manos rebalándose por debajo de su barba, alzando sus ojos hacia el cielo, quejándose y moviendo un poquito más adelante. Señor, por fe, yo quiero caminar ahora con Él. Yo quiero palmearle sobre la espalda y decirle: Señor, yo me pararé aquí, solo dime qué debo de hacer y yo lo haré. Como yo te aprecio, Señor, más allá sobre la colina, cuando ellos se pusieron ahí, jaló sus preciosas manos hacia atrás. Esas manos que sanaron la fiebre, esas manos que dijeron a ese muchacho y a esa pobre mujer viuda cuando fue y tocó el ataúd donde él estaba metido. Y él vino a la vida. Aquel que llamó a Dorcas de regreso a la vida, aquel que llamó a la hija de Jairo a la vida, aquel que dijo: Lázaro, ven fuera. Esos labios están sangrando ahora, resecándose, llorando, así como los grandes clavos cruelmente insertados en sus poderosas manos y en sus pies. Ellos oraron, mis manos y mis pies habían dicho. El profeta hace 700 años, antes de que sucediera, ¿qué era eso? Era el cordero de Abel. Y ellos lo insertaron ahí en el suelo, y la carne se apartó y su pobre cuerpo tembló. Él dijo: tengo sed. Ellos le dieron vinagre, ellos se burlaron y hicieron mofa de él. Dijeron: tú, gran obrador de milagros, haz algo acerca de eso. Pero entonces los cielos comenzaron a oscurecerse, relámpagos comenzaron a alumbrar, Dios estaba escondiendo su rostro, Él no podía soportarlo más. Oh Dios, cuán cruel debió haber sido el pecado. No abra su vista, cierre con su vista cerrada. Si en la vida pasada tuviste una sexualidad desbordada y desordenada, lo más probable es que enfrentes continuas tentaciones de carácter sexual y de que vengan demonios. Lo primero es que debes reconocer tu pecado si has caído. Habla con Dios y reconócelo. Luego apártate y aléjate lo más posible de aquello en que te hace sufrir. Dale muerte definitiva a todo pecado sexual, apartándote definitivamente de ello en el mandato de Dios. Y la mejor manera de hacerlo es no alimentando ningún deseo sexual pecaminoso ni en tu mente, ni en tu cuerpo, ni en tu alma. En ese momento, hermano, si tú estás batallando, está Él aquí. Él murió y sufrió por ti, por todos tus pecados. Y si estás batallando con algún pecado sexual, entrégaselo, hermano. Es el momento. Vive en santidad, porque el que encubre sus pecados no prospera, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia, dijo Dios. Andemos como de día honestamente, no en glotonerías, ni borracheras, ni en lujurias, ni lascivias, ni contiendas, ni nada que Dios le cause dolor. Piensa nada más en el dolor que Él tuvo que pasar para que tú en este momento estés bien. En el amor que nos tiene a todos y que por sus llagas fuimos curados y sanados.
Entrégale a Dios lo que está en tu pasado, que no fue correcto, y continúa. Él está aquí. Años han pasado, ¿Sí recibiste, hermano? desde el día que creí, duras batallas pelear, mas aún estoy aquí. No ha sido fácil avanzar, se ha hecho largo este camino, mas tu mano poderosa hasta aquí me ha sostenido. Mas aún estoy aquí, confiando solo en ti, Señor. Mas aún estoy aquí, pues sé que tú acabarás tu obra en mí. Mas aún estoy aquí, Dios, y no es porque yo lo quiera, es tu gracia y nada más, Señor mi Dios, que lo ha querido así. Tengo en mi alma un pesar